En los años 90, Jean-Claude Van Damme era intocable, el héroe de acción definitivo cuyo nombre por sí solo llenaba cines en todo el mundo. Desde la crudeza brutal de Bloodsport y Kickboxer hasta la adrenalina de Universal Soldier y Time Cop, los músculos de Bruselas. Era mucho más que un maestro de artes marciales. Era un ícono global, celebrado por sus aperturas imposibles, patadas relámpago y un carisma innegable. Pero detrás de la gloria, había una historia que pocos podían imaginar. Un viaje que lo llevaría de la cima de Hollywood a escándalos de primera plana. Y a una caída en desgracia que sorprendió incluso a sus fanáticos más leales. Hoy vamos a descubrir esa historia paso a paso, hasta llegar a las sorprendentes raíces de su infancia que la moldearon. Retrocedamos a finales de los años 80, cuando Hollywood buscaba con ansias a la próxima gran estrella de acción. Jean-Claude Van Damme llevaba años luchando en Los Ángeles, aceptando cualquier papel pequeño que pudiera conseguir. Podías verlo aparecer fugazmente en Breaking o trabajando entre bastidores, incluso como portero, solo para pagar el alquiler. Pero en 1988 llegó el momento decisivo, su gran oportunidad. Bloodsport llegó a los cines y el público vio algo diferente. Un artista marcial europeo con aspecto de estrella de cine, patadas precisas como navajas y esa mezcla única de intensidad y encanto. No era solo otra película de artes marciales. Era una vitrina para la gracia atlética y la presencia en pantalla de Van Damme. Un año después, Kickboxer consolidó esa imagen, regalándonos esos montajes de entrenamiento y peleas icónicas que los fanáticos aún imitan hoy. A partir de ahí, los éxitos no pararon. Double Impact en 1991, donde interpretó no a uno, sino a dos personajes, demostrando que podía sostener una película de más de una manera. Universal Soldier en 1992, junto a Dolph Lundgren en un espectáculo de acción y ciencia ficción, y en 1994, Time Cop, que no solo se convirtió en su película más taquillera, sino que también lo confirmó como uno de los actores mejor pagados de principios de los 90. En ese punto, Van Damme no solo hacía películas, estaba definiendo una era del cine de acción. Y, como suele ocurrir en Hollywood, cuanto más alto subes, más empinada es la caída que te espera a la vuelta de la esquina. En 1994, Jean-Claude Van Damme estaba en la cima absoluta del cine de acción. Pero allí arriba el aire puede volverse peligrosamente fino. El éxito, con todas sus recompensas, tiene una forma de cambiar el juego y al jugador. En aquel entonces, los rumores dentro de la industria empezaron a hablar de sus crecientes exigencias, salarios de varios millones de dólares, control creativo absoluto y una influencia sobre guiones y elencos que solo las estrellas más rentables podían permitirse. Tenía el poder de pedir cualquier cosa y, a menudo, lo hacía. Directores que antes peleaban por trabajar con él ahora se encontraban en tensos enfrentamientos por decisiones creativas. Ejecutivos de estudio que antes lo veían como una gallina de los huevos de oro empezaron a notar que esa gallina se estaba volviendo más difícil de manejar. Es una trampa habitual en la industria. Cuanto más alto subes, más crees tener derecho a moldear cada detalle, y Van Damme no fue la excepción. Algunas de esas decisiones serían costosas, oportunidades que podrían haber asegurado su lugar en la historia de los blockbusters se le escaparon de las manos. Años antes había rechazado participar en Depredador, una película que se convirtió en uno de los grandes referentes del cine de acción. Más tarde, también dejaría pasar The Expendables, un proyecto de reunión que juntó a varias de las mayores estrellas de su generación. Tal vez, en aquel momento, creyó que siempre habría otro papel, otra oportunidad, otro estudio dispuesto a ceder a sus condiciones.
Pero la paciencia de Hollywood no es infinita, y las ofertas que antes se amontonaban en su escritorio comenzaron a escasear. En la cima, decir no se siente poderoso. Con el tiempo, esas negativas parecen más bien grietas que empezaban a abrirse en los cimientos. Incluso los proyectos que aceptaba no daban los resultados esperados. Ahí está Street Fighter, en 1994. Sobre el papel, parecía un éxito garantizado. Una adaptación de un videojuego popular con Van Damme como protagonista sonaba a máquina de hacer dinero. Pero el resultado final fue destrozado por la crítica, plagado de problemas de producción, y marcó un cambio evidente en su poder de taquilla. Sí, con el tiempo desarrollaría un estatus de culto campi. Los fans aún citan esas frases exageradas. Pero en los fríos números de Hollywood fue una decepción. Los rumores sobre el comportamiento de Van Damme, antes simples chismes de la industria, empezaron a filtrarse al público. La prensa, siempre hambrienta de una narrativa de ascenso y caída, había encontrado a su nuevo objetivo. La ironía es que, en ese momento, Van Damme aún tenía todas las herramientas físicas, el carisma y la base de fans para seguir dominando. Pero el lado empresarial del espectáculo es implacable. El ego, la mala sincronización y las decisiones erróneas pueden convertir a un rey en un peón casi de la noche a la mañana. Viéndolo en retrospectiva, estos años parecen el punto de bisagra en su carrera. El momento en el que la leyenda podría haberse solidificado, pero en su lugar comenzó a tambalearse. Y aunque la caída no fue inmediata, las primeras piedras ya se habían desprendido y la gravedad empezaba a hacer su trabajo. A mediados y finales de los 90, el mayor oponente de Jean-Claude Van Damme no era otro villano musculoso en pantalla, sino él mismo, el éxito, el dinero, la adoración. Todo tenía un precio que no comprendió del todo hasta que fue demasiado tarde. Detrás de la fachada segura y elegante de los músculos de Bruselas, había un hombre atrapado en un torbellino de excesos y autodestrucción. Más tarde admitió en entrevistas que, en aquellos años, gastaba hasta $10,000 semanales en cocaína. 10 millones. Cada semana. No era solo el dinero. Era el impacto en su salud, su concentración y sus relaciones. Amigos y colegas notaban el cambio. El encantador héroe de artes marciales que antes llegaba con ganas de trabajar ahora era impredecible, con su energía dividida entre las exigencias de la fama y el control de su adicción. Y luego estaba su vida amorosa. O más bien la tormenta de affairs, divorcios y dramas públicos que lo seguían a todas partes. Los tabloides se daban un festín y Van Damme, por muy bueno que fuera en el ring o frente a la cámara, no estaba preparado para los golpes que venían del escrutinio mediático constante. Sus matrimonios se desmoronaban ante la mirada pública, y la cadena de relaciones, algunas superpuestas, pintaba el retrato de un hombre inquieto, en busca de algo, tal vez huyendo de algo que ni él mismo podía nombrar. Cada escándalo erosionaba un poco más la imagen limpia y heroica que el público había amado. En Hollywood, la percepción es una moneda de alto valor, y la de Van Damme estaba perdiendo valor rápidamente. En el set, las consecuencias de su estilo de vida empezaron a hacerse evidentes. Se hablaba de que llegaba tarde, o ni siquiera aparecía, en los días de rodaje, con cambios de humor que iban de la simpatía al enfrentamiento. A veces desaparecía durante días, dejando a las producciones en caos y a los ejecutivos de los estudios enfurecidos. Durante un tiempo, su estatus de estrella le consiguió segundas y terceras oportunidades. Al fin y al cabo, seguía siendo Jean-Claude Van Damme, el tipo capaz de hacer una abertura completa mientras soltaba una patada fulminante.
Pero la paciencia de una industria que vive de presupuestos ajustados y calendarios estrictos no dura para siempre. Entre los productores comenzó a correr la voz. Contratar a Van Damme era jugarse el todo por el todo, y cada vez eran menos los que estaban dispuestos a arriesgarse. Es doloroso mirar atrás a este periodo porque el talento seguía ahí. Su físico, su presencia en pantalla, su habilidad para hacer que incluso la pelea más inverosímil pareciera real. Pero los demonios personales tienen la costumbre de superar incluso al luchador más fuerte. El hombre que alguna vez pareció invencible estaba atrapado en una espiral descendente. Y la maquinaria de Hollywood, que lo había impulsado a la cima a toda velocidad, ya se movía hacia la próxima gran sensación. En el cine de acción hay poco margen para la debilidad, y Van Damme estaba descubriendo cuán frío puede ser ese mundo cuando pierdes el favor del público. A finales de los años 90, las señales eran claras. Las alfombras rojas para estrenos de gran pantalla estaban desapareciendo, reemplazadas por la realidad más discreta y nada glamurosa del mercado de lanzamientos directos a vídeo. Películas como Replicant en 2001, The Order ese mismo año y Derailed en 2002 no eran intragables. Algunas incluso mostraban destellos de la antigua magia de Van Damme. Pero carecían de la escala, los presupuestos y el impulso de marketing que habían convertido sus cintas en eventos globales. Los cheques ya no eran de $15 millones, ahora eran más modestos, los sets más humildes y el público más reducido. Para un actor que había sido uno de los nombres más rentables de Hollywood, era una transición dura, casi irreal, y la prensa no ayudaba. El relato pasó de superestrella de acción a estrella en decadencia, una etiqueta que se pegó con fuerza por más que él intentara sacudírsela. De vez en cuando, aparecía un proyecto que parecía tener potencial para devolverlo al primer plano. Pero las malas críticas o los ingresos mediocres en taquilla apagaban el impulso antes de que prendiera. En 2008 llegó un momento que demostró que Van Damme todavía tenía algo que decir. JCVD fue distinta a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Una película cruda, meta y sorprendentemente vulnerable, en la que interpretaba una versión de sí mismo. Un actor en decadencia, atrapado en un atraco ficticio, mientras se enfrentaba a sus propios fracasos y arrepentimientos. La crítica, que lo había descartado durante una década, quedó atónita. La profundidad emocional que aportó, sobre todo en un ya famoso monólogo en el que rompe la cuarta pared y abre su corazón, recordó al mundo que, detrás de las patadas y las aperturas, había un actor con verdadero talento. No lo devolvió a la cima, pero cambió la conversación. De repente, Van Damme no era solo un vestigio de los 90. Era un hombre dispuesto a reflexionar sobre su pasado con honestidad e incluso humor. Esa autoconciencia se trasladó a otros proyectos. En 2011, permitió que las cámaras entraran en su vida personal con la serie de telerrealidad Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Doors, mostrando al hombre detrás de la estrella, con defectos incluidos. Luego, en 2012, asumió el papel de villano en The Expendables 2, que lo enfrentó a algunas de las leyendas con las que alguna vez fue comparado. Fue pura nostalgia para el público y, por un momento, pareció que Van Damme podría cabalgar esa ola de regreso a la cima. Pero, aunque lo devolvió a los titulares, no fue suficiente para restaurar del todo su poder estelar. Fue más un recordatorio que un renacimiento. Después llegó el comercial del Epic Split de Volvo en 2013, una sensación viral que se propagó como pólvora. Ahí estaba él, equilibrado entre dos camiones en movimiento, manteniendo la posición de apertura completa, mientras los vehículos se separaban.
un truco que combinaba su precisión marcial con su instinto de showman. Se volvió viral no solo por lo impresionante que era, sino porque era puro Van Damme, arriesgado, algo absurdo y absolutamente inolvidable. Para alguien cuya carrera había sido descartada más de una vez, fue la prueba de que aún podía captar la atención mundial en el momento adecuado. No fue un regreso completo, pero la leyenda estaba lejos de terminar. Hoy Jean-Claude Van Damme está en un lugar muy distinto al de los vibrantes años 90, y se percibe ese cambio en su forma de conducirse. La persecución implacable por dominar la taquilla ha quedado atrás, sustituida por un enfoque más medido, casi filosófico, hacia su carrera. Todavía acepta proyectos, pero son menos, más personales y a menudo pensados para los fans que nunca dejaron de creer en él. En 2016 volvió a un territorio familiar con Kickboxer, Vengeance, una reinvención de la película que lo catapultó décadas antes. Luego, en 2019, protagonizó We Die Young, un drama intenso donde la acción era más contenida, el tono más oscuro y su actuación, sobria, pero poderosa. Estas no son películas que intentan recrear el espectáculo exagerado de su época dorada. Son más pequeñas, íntimas, y parecen aceptar al hombre que es ahora más que al mito que fue. Con el tiempo, su público también ha evolucionado. Puede que el foco mediático principal se haya atenuado, pero entre los aficionados a las artes marciales y los fans veteranos del cine de acción, Van Damme ha alcanzado un estatus de culto. No ven sus películas para medir si puede competir con los últimos blockbusters llenos de CGI, sino porque su nombre, su estilo y su historia siguen significando algo. Esa patada giratoria característica, la famosa apertura, incluso la forma en que sonríe a la cámara. Todo forma parte de un lenguaje cinematográfico con el que crecieron y que sigue resonando. Y Van Damme, para su crédito, parece entenderlo mejor que nunca. Ya no queda el personaje público arrogante y movido por el ego que alimentaba tantos titulares como películas. En su lugar, hay alguien más centrado, más honesto sobre sus errores y más enfocado en su salud y su familia. Ha hablado abiertamente en entrevistas sobre el precio que pagó por la fama. Y hay cierto alivio en verlo disfrutar de victorias más tranquilas, mantenerse en forma, guiar a jóvenes artistas marciales y pasar tiempo con sus hijos. Es como si hubiera cambiado la escalada constante por un ritmo más estable y gratificante. Y quizá lo más importante es que parece en paz con el hecho de que nunca recuperará la magia exacta de sus años dorados en los 90. Esa era, con sus peleas intensas, acrobacias prácticas y héroes más grandes que la vida, ya no existe del mismo modo. Pero en lugar de lamentarlo, Van Damme parece abrazar su legado. Sabe que es un símbolo de cierto tipo de cine de acción, crudo, físico, descaradamente divertido. Y está bien con ello. De hecho, lo lleva como una medalla de honor. La leyenda no ha desaparecido, simplemente ha evolucionado igual que él. La historia de Jean-Claude Camille, François Van Barenberg, no empieza bajo las luces brillantes de Hollywood, ni en un tatami sudoroso de artes marciales en California, sino en los tranquilos suburbios de Bruselas, Bélgica, en 1960. En ese entonces no era The Muscles from Brussels, ni siquiera estaba cerca. Era un niño tímido y delgado que pasaba más tiempo siendo objeto de burlas que provocando peleas. Su pequeña complexión lo convertía en blanco fácil en la escuela. Y fue su padre, Eugène, quien decidió que algo tenía que cambiar. Con solo 10 años, Jean-Claude fue inscrito en una escuela local de karate Shotokan, no con sueños de fama, sino para darle confianza, disciplina y una forma de defenderse. Algo hizo clic. Lo que comenzó como un mecanismo de defensa se convirtió en una pasión en toda regla.
Entrenaba de forma obsesiva, estudiando no solo karate, sino el arte mismo del movimiento. A los 16 años, comenzó a tomar clases de ballet, algo que levantó más de una ceja entre sus compañeros, pero que le dio el equilibrio, la flexibilidad y la gracia que más tarde harían que sus escenas de pelea se distinguieran de todas las demás. 5 años de piruetas y pliés le enseñaron tanto sobre disciplina como cualquier sesión de sparring. A los 18, obtuvo su cinturón negro y se unió al equipo de karate de Bélgica, ayudándolos a ganar el Campeonato Europeo de Karate en 1979. Todavía no era el currículum de una estrella de cine, pero sí la base de un artista marcial que ya estaba aprendiendo el valor del trabajo incansable. En aquellos días, el sueño no giraba en torno a Hollywood o la fama. Se trataba de demostrarse a sí mismo que podía ser algo más que el chico al que empujaban en el colegio, y eso es lo que hace que el arco de su vida sea tan impresionante. El niño, que una vez se quedaba al fondo del aula, evitando cualquier atención, terminaría captando la mirada de millones en la gran pantalla. El joven que perfeccionaba sus patadas en modestos gimnasios belgas, acabaría ejecutándolas frente a las cámaras, con el público vitoreando y los estudios pagándole millones. Y, sin embargo, si trazas el camino de Bruselas a Los Ángeles, del desvalido al superastro y de ahí a advertencia viviente, todavía puedes ver a ese mismo chico, solo que ahora más mayor, más sabio y quizá un poco más humilde. Es ese momento de círculo completo lo que hace que la historia de Jean-Claude Van Damme sea algo más que otro típico ascenso y caída de Hollywood. Vivió la fantasía de estar en la cima, sufrió la realidad de estrellarse, y ahora parece estar cómodo en un punto intermedio, llevando consigo las lecciones de ambos extremos. A pesar de todos los errores y tropiezos, nunca perdió el espíritu que un día cruzó por primera vez la puerta de un dojo en Bruselas. Y quizá por eso, incluso décadas después, la gente sigue interesada, no solo en la estrella de acción, sino en el hombre detrás de las patadas. El camino de Jean-Claude Van Damme nos recuerda que la fama puede desvanecerse, pero las huellas que dejas en los corazones y en la cultura perduran mucho más que cualquier reflector. Sus patadas no eran simples acrobacias, eran símbolos de disciplina, pasión y el valor de soñar más allá de las fronteras. Desde las calles de Bruselas hasta los escenarios de Hollywood, demostró que la determinación de una sola persona puede repercutir a través de generaciones. ¿Cuál es tu película favorita de Van Damme? ¿Y qué momento de su carrera recuerdas con más cariño? Si su historia te llegó, comparte tus respuestas en los comentarios. Y no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que inspiran y encienden.